Buenas noches, docente. Mis compañeras y yo pertenecemos al grupo G del curso Historia y Sistemas Contemporáneos de la Psicología, del NRC 28552. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la psicología conductual o también conocida como el conductismo. El conductismo nace formalmente con el trabajo del norteamericano John Watson en 1913, cuando el psicólogo publicó su famoso artículo La psicología como lo ve el conductista. El conductismo es una corriente psicológica que se centra en la conducta observable, es decir, que va a estudiar todo aquello que se puede observar en el ser humano, la persona. Vamos a estudiar todo aquello que podemos medir, cuantificar, aquello que vemos. Eh, la base del conductismo es el estímulo más la respuesta, donde voy a tener como resultado la conducta observable. Un claro ejemplo es el fuego. Por ejemplo, cuando una persona se está quemando, es el estímulo y la respuesta es casi inmediata y casi involuntaria, que es la de sacar la mano porque, claro, ¿no? Se está quemando. Ahí estamos viendo toda la conducta observable que se puede estudiar, ¿no? ¿Correcto? Todo estímulo va a provocar una respuesta. Bueno, Watson sostiene en sus teorías que una persona nace con la mente en blanco y que sobre ellos va imprimiendo los aprendizajes que va adquiriendo gracias a las experiencias vividas en el transcurso del tiempo de sus vidas. A continuación, voy a exponer el tema de antecedentes y orígenes de la psicología conductual. Soy la alumna de Omar García Tangoa, estudiante de la Facultad de Psicología. La Escuela de Filosofía Rusa creada por Echenov, este autor pensaba que toda conducta podía entenderse como una manifestación de ciertos reflejos, sin hacer referencia alguna a los procesos mentales ni a la conciencia. Sus principales discípulos fueron Iván Pavlov y Vladimir Bechterev. Pavlov contribuyó a la psicología primeramente en el estudio experimental de los procesos de condicionamiento, es decir, demostró cómo ciertos estímulos que anteriormente eran neutros podían generar respuestas condicionadas mediante el estímulo. En segundo lugar, Pavlov inicia también el estudio de las neurosis experimentales en los animales, que sirvió para optimizar y estudiar posibles intervenciones y tratamiento. Para algunos expertos, era necesario cambiar el objeto de estudio en lugar de enfocarse y estudiar la conciencia. Era necesario estudiar la conducta observable. Frederick Skinner, psicólogo experimental, representa el condicionamiento operante. Considera el comportamiento como una función de la historia, como un reflejo. Los soportes que brinda la psicología conductual son estímulos, condicionamientos, respuesta y refuerzo. John Watson, quien a partir de 1913 comienza haciendo publicaciones desde donde sienta las bases de sus pensamientos. En su manifestación comienza diciendo que la psicología, tal como el conductismo, es una rama puramente objetiva
y experimental de las ciencias naturales. Su objetivo de Watson está basado en lo teórico, en las predicciones y el control de la conducta. La introspección no es parte esencial de sus métodos, ni depende del valor científico de sus datos. En el siglo XX se consolidó como uno de los pensamientos dominantes de la psicología. A medida que la psicología iba evolucionando, la psicología conductual surge como una alternativa de la psicología experimental, considerando como el pensamiento dominante en la psicología. Sin embargo, es hasta los años 50 que se desplaza por la psicología cognitiva. Muchas gracias. Principales autores del conductismo. Uno de los principales autores, o digamos los pioneros del conductismo, es el ruso Ivan Pavlov. Él desarrolló experimentos conductistas y aportó con el condicionamiento clásico. Él señala que es posible, a través de repeticiones continuas, asociar un estímulo neutro a un estímulo condicionado, dando como un resultado una respuesta condicionada. Su experimento más conocido es el perro de Pavlov. Un perro era alimentado a diario una vez que sonaba la campana. De esta forma, el perro asoció que cuando sonaba la campana iba a ser alimentado, por lo tanto empezaba a salivar. Incluso salivaba solamente con escuchar la campana, aunque no le dieran el alimento. Otro de los pioneros es Skinner. Continuó sus experimentos con el condicionamiento básico, pero aportó también el condicionamiento operante. Él señalaba que las respuestas recompensadas tienen mayor posibilidad de repetirse y a esto le llamaba el refuerzo positivo. Las respuestas castigadas con algún tipo de dolor son abandonadas y le llamaba refuerzos negativos. Las respuestas no reforzadas tienen pocas probabilidades de repetirse y las respuestas castigadas serán eliminadas. El experimento que tuvo él fue el de las ratas. Su experimento se realizó en ratas. Consistía en ponerles en una caja en la cual tenían una palanca que les distribuía la comida. Si la rata obedecía las lucecitas verdes, amarillas y en altavoz, entonces se alimentaba, se apretaba la manija. Si no lo hacía a tiempo, era castigada. Uno de los fundadores de esta psicología conductista es Watson, se le llama el fundador de esta psicología. Él se oponía al método introspectivo y señalaba que era poco efectivo, que los métodos más adecuados eran los experimentales, por lo tanto hizo que la psicología se convierta en ciencia. El método que utilizó él o su experimento fue a través de un estímulo negativo en un bebé, crearle un temor. Esto hizo que un bebé tuviera miedo a las ratas. En un primer momento le ponía una rata al niño y no le causaba ningún temor, pero lo asoció a un ruido que hizo que éste tuviera miedo. Y cada vez que el niño veía a la rata y estaba asociando el dolor, entonces le creó un temor. Esto a través de un estímulo negativo. Pero también se dice que Watson quitó esa fobia al niño a través de estímulos gratificantes. Y el último de los autores del conductismo, Thorndike, explicó a través de sus experimentos con gatos y cajas trampa la importancia del aprendizaje a través de la prueba-error. Su experimento consistió en unas cajas de trampa en la cual un gato era encerrado y por afuera había comida. Si el gato tiraba la manija para abrir la caja y llegar al alimento. Si habían varias pruebas hasta que lo lograba, el gato lograba abrir la manija, una vez que ya lo lograba, ya abría la puerta a la primera y podía ir a ver su alimento. Eso se llama la prueba-error. Aplicaciones de la teoría conductual. El conductismo fue aplicado en todos los niveles sociales. Por ejemplo,
Aplicaciones del conductismo en el ámbito educativo. Los objetivos del conductismo en la educación consisten en lograr que el alumno adquiera hábitos, destrezas o habilidades específicas ante situaciones determinadas. O sea, el saber qué hacer en diferentes circunstancias. Es decir, que trata de objetivos funcionales y prácticos, o mejor dicho, los objetivos son operativos. El docente juega un papel muy importante en el aprendizaje, ya que es el sujeto activo y diseña todos los objetivos de aprendizaje. El estudiante está considerado como un receptor pasivo de información y toda información instruccional presentado por el docente. Aplicaciones del conductismo en el ámbito social. El conductismo social considera que el ser humano no es un medio pasivo, sino es una parte activa con base de impulsos internos o elementos externos de la persona. La persona interpreta los estímulos y responde a dicha interpretación. El conductismo social se tiene en cuenta todas aquellas huellas que quedan plasmadas en nuestra mente a partir de nuestra interacción con los demás. La conducta social que llevamos a cabo se vuelve un estímulo que provoca en otra persona una respuesta. Es decir, la interacción se va a dar de manera continuada, afectando los actos de uno o a los otros, y siguiendo una parte la cadena de estímulo y respuestas. Gracias.